está buenísimo también empezar como a repensar la profesión acerca de dónde las nuevas herramientas cómo las nuevas herramientas van a transformar la profesión, ¿no? Obviamente, la inteligencia artificial creo que es uno de los desafíos más interesantes que se le plantea a la filosofía, como se les plantea a todas las profesiones del mundo en este momento, ¿no? O sea, yo hace unos días, instalé un plugin de OpenAI en el programa que utilizo habitualmente para trabajar. Es un programa de procesamiento de notas. Y lo estoy empezando a usar y evidentemente está como estoy empezando a interactuar con el bot de la inteligencia artificial y me está empezando a decir cosas acerca de la base de datos donde yo guardo todas mis ideas, por decirlo de alguna manera. Y sí, evidentemente me está cambiando un poco la dinámica de trabajo, me está diciendo cosas acerca de mis propias ideas que yo antes no me daba cuenta. ¿No te da un poco de miedo? Que adopte tus propias ideas y se vuelvan contra vos. Es muy apocalíptico lo que estoy diciendo. No, todavía no tengo tanto miedo, pero No sé si diría que vos sos un utópico, pero sí sos alguien que se para como... No solés pararte como en el plan, qué miedo esto, ¿no? Claro. No suelo pararme del lado de los apocalípticos. Yo no le daría mis ideas a una inteligencia artificial. No. Tampoco suelo pararme del lado de los early adopters ingenuos, vamos, sí, claro. Vamos, ¿no? Como siempre en todo, en esto soy muy aristotélico, el punto medio es como y crítico es como un lugar interesante, ¿no? O sea, ¿para qué estoy usando la herramienta? Ver hasta o sea, ahí, en esto de la filosofía, haciendo filosofía de la tecnología, que es a lo que me dedico hoy, está bueno esto de siempre tener un uso que te permita estar encima de la herramienta y no permitir que la herramienta te use, o al menos no permitir que la herramienta te use sin que vos te des cuenta de que estás siendo como que estás entrando en los canales por los cuales la herramienta te está diciendo, pidiendo que entres, ¿no? O sea, yo sé que te estoy dando los datos, pero lo hago sabiendo que me vas a dar tal producto, ¿no? Pero tener cuidado de lo que uno le da, por ejemplo. Claro, en el momento que vos empezás a producir para que la inteligencia artificial entonces pueda hacer tal cosa, ahí tenés como un problema, y voy a ponerlo entre comillas, ¿no? O sea, porque en realidad eso no lo pensamos para con la escritura. Vos no pensás, bueno, entonces si yo estoy escribiendo para poder publicar un libro, entonces estoy teniendo un problema. No lo pensás así, de hecho no. De hecho decís, yo voy a pensar para poder publicar un libro. Bueno, se parece mucho a decir, yo me voy a poner a pensar para darle cosas a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial me haga tal cosa. Pasa mucho esto a veces, que nosotros tenemos miedos para con las nuevas tecnologías. Tenemos miedos de tener conductas para con las nuevas tecnologías que no nos damos cuenta que son prácticas habituales para con las viejas tecnologías, ¿no? O sea, yo en esto siempre me peleo muchísimo con los psicólogos y neurólogos y neuropsiquiatras, ¿no? Que vienen con el argumento de que las nuevas tecnologías van a alterar la forma y la manera de la forma de nuestro cerebro. Chocolate por la noticia. A ver. Viene pasando hace muchos años. Claro, contame algo nuevo. Decime algo nuevo, porque hasta ahora no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Ahí sé lo que vas a decir porque te he escuchado decir en otras oportunidades, pero una lapicera también es tecnología. Claro, por es parte de la evolución del ser humano. De hecho, herramientas que... hoy en día utilizamos una palabra tecnológica, una palabra de origen y con pura... Perdón. De hecho, hoy en día utilizamos una palabra que tiene un origen estrictamente vinculado a una tecnología particular para hablar sobre si la gente está o no educada e instruida para ser funcional en una cultura, y esa palabra es la palabra analfabeto o alfabetizado. Decir que una persona es analfabeta quiere decir que no está instruida en el uso de la tecnología del alfabeto, que es un artificio y es una de las tecnologías más importantes en la historia de la humanidad, que cambió la neuroplasticidad del cerebro por completo, que nos llevó a pensar de una manera completamente distinta a la que pensábamos antes cuando no había escritura, ¿sí?
Tanto así que hoy decimos que, bueno, que es una piedra tan fundamental en nuestra civilización que una persona que es analfabeta es una persona que tiene muchísimas dificultades para integrarse a la vida social de modo satisfactorio, ¿no? Esto equivale a decir dentro de... Imagínate que el tweet se convierta en la herramienta dominante de la tecnología dentro de 500 años y vas a decir, pobre fulano de tal, que es atuitero, ¿no? Anatuitero, ¿no? O sea, que no sabe tuitear, entonces por eso está como descolgado de la cultura, ¿no? O sea, pero entonces, estas cosas que decimos donde, ay, fíjate que no, entonces que Twitter te está cambiando la manera de pensar. Bueno, Probablemente la escritura, o sea, la gente la manera ya sabemos que la manera de transmitir conocimiento era diferente, ¿no? O sea, de la oralidad a la escritura, obviamente, pero seguro cambió la memoria, por ejemplo, cuando, ¿no? Claro. O ese tipo de cosas. dejaron plasmado cosas. Desde el momento en que una vez que tenemos el celular con la agenda infinita, yo ya no me acuerdo de números de celular, ¿no? Y que no sé si hizo que cambió mi memoria, pero seguro cambió una práctica, ¿no? Anda más para atrás. A mí el ejemplo que me encanta acá es, de hecho, Platón en el Fedro recoge un diálogo de Sócrates donde Sócrates destroza la escritura y dice, ese invento nuevo que no sirve para nada, que va a destruir el conocimiento, por favor, sálganse de ahí. Por suerte lo tenemos en la puerta de la Biblioteca Nacional. Exactamente. esa ironía del destino. Igual yo insisto en que quiero seguir pensando de que lo pusieron ahí porque está la feria de Tristán Narvaja, que es el lugar en donde debería estar la estatua de Sócrates, en el medio de la feria. La miras del otro lado de los 18. Exactamente. Pero fíjate que para mí hay dos grandes maestros de los cuales conservamos memoria del mundo de la cultura preescrita, ¿no? El mundo griego de la cultura preescrita, que son Sócrates y Homero, ¿no? Si vos agarrás la Ilíada en la mano, son... No sé si habrá alguno ahí atrás en la biblioteca, pero... Acá probablemente haya, está. pues acá en la biblioteca está la cura Fernando Medina, que es un gran amante de los clásicos, así que debe estar por ahí. Seguramente hay una Ilíada por acá. ¿Vos te refieres al tamaño? Son unas 500 páginas, más o menos, Sí. una edición... De hecho hay ediciones que te vienen en dos tomos, no me acuerdo cuál editorial. Bueno, pero pongamos que una edición de bolsillo, Sí. poner ahí, debe de andar en unas 400 páginas, 500 páginas, está. Homero la cantaba de memoria. Uy. O sea, arrancaba por canta odiosa la cólera del peli de Aquiles y no paraba, ¿no? Esa capacidad de memoria hoy en día está 100% perdida, y para quien no perdió esa capacidad, ¿no? Resulta una capacidad, te diría que casi que anecdótica. Es como, no, a veces pasa esto de, mirá, qué simpático el abuelo que se sabe de memoria el Martín Fierro. Qué lindo. Pero tampoco ¿no? siento que es tan necesario. O sea, te Porque lo no es puedes necesaria. anotar. Exacto, porque no es necesaria, pero fíjate que Homero, en el mundo griego, era extremadamente necesario. O sea, es el conocimiento que tenía Homero y lo que podía hacer Homero no era anecdótico, ni mucho menos, no. Era un pilar fundamental de la cultura. Claro. El rapsoda, el tipo que podía recuperar de su memoria líneas y líneas y líneas y líneas y líneas de poemas que además recuperaban la historia de su pueblo, ¿no? O sea, es como... Era una pieza fundamental de esa cultura, no era un adorno, No, obvio. ¿no? Hoy la persona que recita la Ilíada es un adorno de la cultura, con todo el respeto que me merece. Lo las personas aplaudís, que pero en realidad está. Sí, Qué fenómeno. Qué pintoresco esto, Claro. ¿no? O sea, pero no es necesariamente Claro. la persona que está como más al día de la vanguardia de hacer cosas que pueden efectivamente cambiar o mover la aguja de lo que sucede ahí. Y yo me pregunto, por ejemplo, si dejara de existir, o sea, no va a dejar de existir el lenguaje, o sea, vamos a seguirnos comunicando, supongo, hablando por un largo tiempo. Pero el otro día, por ejemplo, vi un artículo que decía en la universidad de no sé qué, habían desarrollado una forma de pedirle cosas a internet a través de la mente. O sea, vos tipo pensabas y te dirigías, tipo, no sé, pedías comida y ahí no estás hablando, o sea, es con tu... Es una de las cosas que está desarrollando Elon Musk, ¿no? Con Eso. Neuralink. Sí. ¿Ahí no te parece como habría un retroceso o vendrá a ser un poco más de lo que estamos hablando? Tipo, bueno, podemos encontrar nuevas formas de comunicación. No, seguro que es una nueva forma de comunicación. O sea,
no sé si definitivamente sería un retroceso. Porque, a ver, ahí es bien interesante en esto de, en el proceso de estudiar la historia y la evolución de las formas del pensamiento y de las herramientas del pensamiento, que son lo que Marshall McLuhan llamaba las tecnologías de la palabra, ¿no? McLuhan. La palabra hablada, la palabra escrita, la palabra eléctrica, la palabra digital, ¿no? Es como esto de... Yo creo que muchas veces cometemos el error muy tonto de creer que las nuevas tecnologías de la palabra van a anular a las viejas tecnologías de la palabra, ¿no? Y digo que es tonto el error, porque, en principio porque además los cometemos todos, todo el tiempo. Es como que no falta el programa, el crítico, el pensador que cuando aparece la tecnología X viene y dice, bueno, esto va a significar la muerte de tal otra cosa y no sé qué, y ya no lo vamos a... Yo digo, esta gente no mira, o sea, es como que hay veces que como que porque te rompe los ojos de que nadie dejó de escribir después de que se inventó la radio. No, igual yo escribo mucho menos. A mí me das una lapicera hoy en día y yo escribo de forma. Ponele que escribís menos, pero... El otro día pedí yo para... llevo la compu a la facultad. Sí, pedí en clase, que yo doy Me clase matás. también en facultad, pedí si tenía una hoja para hacer una cosa y nadie tenía. Bien. Y nadie tiene una lapicera tampoco. Pero, a ver, pero se sigue escribiendo en la computadora, la escritura sigue siendo... sí. Bien. No, perdés el... Bueno, nadie dejó de hablar. Porque, ¿no? Es como si pensáramos, bueno, se inventó la escritura y la gente ahora va a dejar de hablar. No se van a dejar de comunicar entre ellos. No sucedió. O sea, y por ejemplo, a mí me encanta esto de cómo a veces McLuhan tenía una manera de pensar en esto que decía que también las nuevas tecnologías también traen viejas cosas de otras tecnologías que parecían como estar perdidas, ¿no? Y por ejemplo, en el smartphone, con la venida del smartphone, yo hoy creo que fuera del aire, ya me pierdo un poco que dijimos, no, al aire y fuera del aire, no sé, bueno, no importa. No importa. No repetilo. Que hablaba de que yo escuchaba podcasts. Sí, al aire, fue al aire. Lo dijimos al aire, bien, mis podcasts sobre lapiceras, Sí. ¿no? Y yo de hecho hoy escucho más contenidos, si querés, como radiales, entre comillas, en forma de podcast, y a veces, bueno, de hecho, muchos programas de esta misma radio los termino escuchando post la emisión en forma de podcast, si Sí, querés. yo la escucho, que trabajo en Perspectiva, la escucho por Spotify después. Exacto. En vivo, ¿no? rara vez. Rara vez. Y entonces, y me pasó de que desde que tengo las aplicaciones de podcast en el teléfono, escucho más podcast, escucho más radio, perdón, de lo que escuchaba antes, ¿no? Y esa cosa como de La vuelta, reinvención ¿no? de la Y tecnología. cómo WhatsApp trae de nuevo a veces esto de la comunicación oral casi telegráfica con los mensajes de audio, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tener una conversación por teléfono donde interactuamos de ida y vuelta más fluido que una conversación de audios de WhatsApp, ¿no? O sea, yo por ejemplo me doy cuenta porque no puedo. Yo soy muy malo para conversar vía audio de WhatsApp. O sea, yo al tercer audio te llamé por teléfono. Que te pasa mucho más tiempo en realidad. Pero No. tengo colegas que me dicen, no me llames, mandame un audio. No, pará, yo no puedo, Lo que disculpame. pasa es que también te da como otro timing, no sé, te da tiempo para pensar lo que querés contestar, te da tiempo también para responder cuando vos querés ya llamar, es como que te aprieta a responder de Me momento. ganó la ansiedad a los 5 minutos y te llamé ya está, ya te llamé por teléfono. Es que me pasa esto de no entiendo por qué pasa, ¿no? O sea, pero de vuelta, es muy telégrafo eso. La herramienta de Sí, comunicación obvio. que funcionaba así era el telégrafo. Te mando, vos lees, me mandás, ¿no? Y era una comunicación Bueno, y era el mucho mail. menos fluida, de hecho, ¿no? Es mucho menos fluida. El mail funciona medio que como carta. El mail, ¿no? O sea, de hecho, sí. Bueno, mirá, ya que lo traes esto de traer de nuevo viejas tecnologías, a mí cuando me fueron a instalar internet por primera vez a mi casa, corría el año 1995, ¿sí? Y obviamente no había web todavía, o sea, En eso sí, un early adopter. early adopter, pero porque me habían regalado una computadora y venía con un paquete de 3 meses gratis de internet que no sabía ni qué era. Y cuando me lo vinieron a instalar, me dijeron, bueno, funciona, me dijeron básicamente, bueno, en aquel entonces funcionaba, era como una especie de llamada por teléfono entre computadoras, ¿no? Y dije, ¿por qué lo haría si tengo el teléfono? ¿Qué gracia tiene llamar a otra computadora? Y me lo quisieron vender diciéndome, bueno,
Por ejemplo, podés mandar mails, ¿no? Podés mandar emails. Y digo, ¿qué es el email? Y me dicen, bueno, es como una especie de carta, pero en la computadora. No tenés que llevarla al correo. Y yo dije, ¿quién manda cartas? ¿No? O sea, en el 95 nadie mandaba cartas. O sea, evidentemente la carta ya... O decir que la carta no muere con el mail, ya venía muriendo. La carta venía, muere con ¿no? el teléfono. El teléfono venía matando la carta, claro. ¿No? O sea, ¿no? Y entonces dije, ¿quién va a mandar cartas? ¿No? O sea, el mail en ese momento era eso. Fíjate hoy, ¿no? O sea, no hay, creo que, oficina en el mundo que pueda funcionar hoy sin correo. O sea, le sacás el correo al trabajo de oficina y es como, bueno, no sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, de hecho yo a veces me enojo en la universidad cuando la gente me dice, bueno, te mandé un mail. No importa nada, o sea, digo, mandaste un mail, todo bien, pero digo, charlemos acá. Digo, ¿qué pasa con esto? Solo te puedes comunicar vía mail. Claro.